Bienvenidos al canal Alimentando el Mañana. Hoy nos acompaña Sara Colorado, quien es una profesional y con quien estaremos conversando sobre alimentos ultraprocesados. Hola Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tatiana. Bueno, como les contaba Tatiana, mi nombre es Sara Colorado, yo soy ingeniera de alimentos, tengo una especialización en gerencia de proyectos y una maestría en nutrición. Tengo más o menos 30 años de experiencia en la industria de alimentos y hoy vamos a conversar un poquito sobre los alimentos ultraprocesados. Empecemos con lo más básico, Sara. ¿Qué son alimentos ultraprocesados? ¿Qué se consideran alimentos ultraprocesados? Bueno, un alimento ultraprocesado es aquel que, como su nombre lo indica, tiene un proceso adicional en su presentación o en su composición, lo que hace que sea un alimento donde se disminuyen algunas características nutricionales. La mayoría de estos contienen sustancias que son llamadas aditivos que generan algunas adiciones en algunos casos y presentan algunas características que comprometen el alimento y disminuyen su valor nutricional. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre procesado y ultraprocesado. Un alimento procesado puede ser aquel que simplemente por que se requiere empaque o porque se requiere otro cambio en la presentación del producto. Les voy a poner un ejemplo. Una manzana, pero queremos que la manzana vaya empacada en cubos de 200 gramos. No significa que eso sea un producto, un alimento ultraprocesado. Eso es un alimento procesado. ¿Por qué? Porque ya tuvo un proceso adicional de empaque O de corte, por ejemplo, en este caso. o de corte en este caso, para ser llevado pues como al consumidor final. Ultraprocesado ya es un alimento donde se ha intervenido a nivel nutricional el producto y se le han adicionado algunos ingredientes adicionales a su composición natural para o aumentar el rendimiento del producto, o cambiar la coloración, o cambiar la textura, etcétera. Y al hacer todos estos cambios, implican en que nosotros adicionemos algunos aditivos o algunos ingredientes adicionales que comprometen la nutrición del producto. Listo, entonces, según esta explicación, ¿consideras que un alto consumo de ultraprocesados afecta la salud de los niños y niñas de Medellín? Sí, claro, eh, todo es un balance, ¿cierto? Pero el exceso de consumo de alimentos ultraprocesados obviamente afecta la salud. Entonces, se incrementan casos de diabetes, de enfermedades emergentes como, por ejemplo, cardiovasculares, sobrepeso, etcétera. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos ultraprocesados obtienen muchísimo contenido de azúcares o de sodios o aditivos, por ejemplo, como colorantes, conservantes, algunos ingredientes que son aditivos para los niños, bueno, etcétera, muchísimas cosas que se ha comprobado a nivel pues, de salud que implican para que haya un aumento en la salud de no solamente de los niños, sino del consumidor en general. Pero pues obviamente los niños pues son un sector que se ve más afectado con los alimentos ultraprocesados. Sara, desde tu conocimiento, ¿crees que hay algún alimento puntual que se pueda decir que genera adicción en los niños? Adicción, perdón, adicción en los niños. Sí, lo que habíamos hablado, pues ya está comprobado que, por ejemplo, el azúcar es un alimento que genera adicción en los niños, entonces, por eso muchos de los alimentos ultraprocesados inclusive tienen algunos ingredientes que hacen que los niños siempre quieran volverlos a consumir, entonces están
pues las gaseosas o los refrescos o todo este tipo de productos que contienen muchos azúcares o harinas muy procesadas, el sodio que hace que, obviamente el sodio hace que los sabores se intensifiquen, entonces los niños siempre quieren consumir más snacks y todo este tipo de cosas porque son aditivos que sí generan adicción en los niños. ¿Y crees que la publicidad de estos alimentos como que influye en que tanto los niños como los padres quieran pues como comprarlos aún sabiendo que genera adicción o que son malos en su alto consumo? Sí, claro, las grandes marcas y la publicidad que generan, pues obviamente ponen empaques llamativos, alimentos que son de colores llamativos o formas llamativas para los niños y hacen que obviamente esto genere como un valor para que se consuma, ¿cierto? Las campañas de las grandes empresas de gaseosas son pues muy fuertes para que los niños quieran consumir todos estos productos que son ultraprocesados. Y aún sabiendo, porque por ejemplo los alimentos ultraprocesados muchos ya tienen estos sellos de que son altos en azúcar, altos en grasas saturadas, perdón, ya hay como una advertencia para los padres. Pero ¿por qué crees que aún teniendo esas advertencias los padres continúan adquiriendo estos alimentos en gran medida, o sea, generando un alto consumo? Son muchos factores. Uno de los factores tiene que ver con el tema económico, ¿cierto? Eh, Está comprobado que los alimentos ultraprocesados, pues obviamente al extenderse la fórmula, pues obviamente son mucho más económicos, ¿cierto? Entonces, obviamente, si yo hago una salchicha, que pues obviamente es mucho más económica que una libre carne, ¿cierto? Entonces, obviamente, el tema económico tiene mucho que ver con, influye mucho en el tema de compra. Y pues nosotros, la verdad es que somos un país pues pobre y la gente tiene que mirar cómo alimenta sus hijos y esto es un factor. Eso es un factor que nosotros no podemos negar que existe en este país y que por eso se consumen alimentos ultraprocesados. El segundo es la facilidad. A muchos papás o no quieren o no tienen tiempo para hacer los alimentos más saludables, para Hacerlo desde cero. ajá, para hacer pues como su proceso y empacarle una lonchera a un niño saludable, eso toma tiempo y a veces entonces la mamá y los papás trabajan, llegan a la casa, todo entonces es un tema complicado pues como para que un papá pues tome la decisión de enviarle a sus hijos una lonchera que no contenga ultraprocesados y que se tome la tarea de hacer todo este tema de alimentación saludable. Y otro punto que pues yo considero que es importante es también el tema que nos falta mucha educación en el tema de conocimiento, porque aunque aunque aquí se haya establecido la obligatoriedad de poner sellos, mucha gente ni siquiera sabe qué significan los sellos y no saben leer una tabla nutricional. Entonces, una mamá de un estrato uno 2 y hasta 3, créame que no sabe qué significa una tabla nutricional, ni siquiera sabe qué es sodio, ni siquiera sabe qué es un carbohidrato, no sabe, no entiende el porqué de los sellos, simplemente los ve, pero los sigue consumiendo porque aquí nos falta educación sobre el tema de ni la repercusión que tiene, ni lo que repercute en sus hijos el tema de la alimentación, no con ultraprocesados. Entonces considero que son varios temas, pero que falta pues como mucho trabajo en el tema de ultraprocesados para que tanto las empresas
que procesan entiendan la importancia y la responsabilidad que tienen, como los papás y los entes gubernamentales entiendan que hay que dar también apoyo y capacitación a la población. Bueno, ya como para terminar, tú como profesional, ¿qué recomendarías en los campos? Primero, como a estos padres que de pronto quieran, que no tengan mucho conocimiento, pero quieran entender cuál sería la mejor manera o la cantidad, por decirlo así, de ultraprocesados que podrían consumir unos niños y que sea como normal, como que sea equilibrado. Y a las entidades, ya sea empresas o el gobierno, para ayudar a que la alimentación de los niños y niñas en Medellín principalmente se vea más nivelada. Bueno, en el primer caso, pues es que una tarea va como enlazada a la otra. O sea, el tema parte de que los entes gubernamentales y la industria, que es responsable del tema de ultraprocesados, empiecen a hacer campañas de capacitación para que la gente entienda cuál es la implicación del alimento ultraprocesado y hasta dónde no se convierte en un alimento de riesgo, ¿cierto? Eh, pero hasta que no haya en sí una educación sobre el tema, no hay como un padre que no tenga pues una educación muy grande con respecto al tema de alimentos saludables, eh, se tome la tarea de empezar a trabajar en el tema de alimentos saludables para sus hijos y para sus loncheras y para su alimentación en general diaria. Aquí parte es que hay que empezar a trabajar como en otros países, en campañas donde la gente entienda qué es un alimento ultraprocesado, cuándo debería darse o cuándo no. No, cuando no. Perfecto, muchísimas gracias, Dara, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en un próximo episodio. Feliz tarde.